A principios de la década de 1960, Richard Jarecki, un doctor en medicina, logró desarrollar una estrategia con la que ganó una fortuna en varios casinos de Europa. Durante varios meses Jarecki, junto a su esposa, Carol Fuchse, se dedicaron a recorrer casas de juego en España, Francia y Alemania. El objetivo: elaborar un informe estadístico de cientos de tiradas de ruletas. El análisis de los datos obtenidos arrojó un resultado sorprendente. Había un patrón repetitivo en algunas ruletas que provocaba que cada X cantidad de tiradas, la bola siempre cayera en un mismo octante. Al ser una frecuencia calculable, se podía predecir con bastante exactitud qué número saldría en cada tirada. El descubrimiento les daba una ventaja frente a los casinos que Jarecki y su esposa decidieron aprovechar. Durante varios meses, apostaron en diferentes casinos en los que llegaron a ganar más de $1 millón. Sin embargo, tras una larga racha de victorias en el casino de San Remo, el gerente, cansado de observar cómo la pareja no paraba de ganar, intentó vetar al doctor y a su esposa. Llevó el caso frente a las autoridades e incluso pidió que Jarecki fuera expulsado del país. El delito: derrotar de manera sistemática y legal a la casa. Pero ¿quién era en realidad Richard Jarecki? ¿Qué estrategia utilizó para vencer a los casinos de Europa? ¿Y por qué razón no jugaba en los casinos de Norteamérica? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo. Richard Wilhelm Jarecki nació el 1 de diciembre de 1931 en Stettin, un pueblo que en esa época pertenecía a Alemania de la Weimar. Su familia, de ascendencia judía, se vio obligada a escapar del país luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial y la persecución desatada contra ellos. Se asentaron en Estados Unidos y allí comenzaron una nueva vida. Años después, Jarecki ingresó en la Universidad de Duke, donde comenzó a estudiar la carrera de medicina. Mientras completaba su residencia en el Centro Médico Jersey Shore, conoció a Carol Fuchse, una estudiante de enfermería, con la que meses después se terminaría casando. La pareja se mudó a Alemania, donde Jarecki continuó sus estudios en la Universidad de Heidelberg, de la que se terminaría graduando. Fue para esa época que a Jarecki le saltó la curiosidad por los juegos de apuestas. Aunque se había criado en un entorno donde el rigor académico era ley, su interés no se limitaba solo a la medicina. Había algo en la lógica de los juegos de azar que le fascinaba: patrones, probabilidades, la ilusión del caos y, al final de todo esto, la ciencia. A diferencia de quienes apostaban por impulso o superstición, él quería entender, buscar la lógica y descifrar los códigos del azar. Y en ese entendimiento, encontró una rendija por donde colarse. Fue así que para mediados de los años 60, Jarecki y su esposa, la también doctora Carol Fuchse, comenzaron a viajar por varios casinos de Europa. No iban como apostadores compulsivos, sino como observadores obsesivos. Pasaban horas frente a las ruletas de Wiesbaden, Baden-Baden y otras ciudades, no para jugar, sino para anotar resultados. Hicieron un registro detallado de los números ganadores de cada giro. Días enteros de trabajo. Cuadernos repletos de cifras. Su objetivo no era predecir el futuro, sino encontrar fallos del pasado. Jarecki sabía lo que la mayoría ignoraba: que las ruletas no son perfectas. Cada rueda, con el tiempo, desarrollaba pequeños defectos de fabricación o desgaste. Estos desajustes, casi imperceptibles, podían hacer que ciertas secciones de la rueda tuvieran una ligera pero constante tendencia a repetirse. Una imperfección que nadie notaba, salvo él. Así comenzó su sistema: identificar cuáles eran los números favoritos de cada ruleta, aquellos que salían más veces de lo estadísticamente esperado, y apostar solo por ellos. No era magia, era física aplicada. Microdesgaste, fricción desigual, aleatoriedad viciada. Jarecki dedicó meses a perfeccionar su técnica. Al principio apostaba con discreción, en pequeñas cantidades. Su método aún estaba en desarrollo. Pero pronto, los resultados empezaron a acumularse. Ganaba más de lo que perdía.
Y mientras los demás jugadores creían presenciar una racha afortunada, él sabía que se trataba de algo mucho más calculado. Cada apuesta era un paso más hacia una verdad que los casinos no querían aceptar, que la casa no siempre gana. Aunque el golpe maestro llegaría poco después. Una noche en el casino de San Remo, Jarecki y un grupo de colaboradores, incluida su esposa, se presentaron con una estrategia definida y una inversión inicial fuerte. Aplicando su conocimiento, se posicionaron frente a la ruleta que había sido monitoreada previamente. Los resultados fueron casi inmediatos. Durante semanas, el equipo de Jarecki ganó sumas impensables, haciendo saltar la banca una y otra vez. Los directivos del casino no entendían qué estaba pasando. Las ruletas no estaban manipuladas, no había trampa, pero un jugador estaba sacándoles el alma con un lápiz y un bloc de notas. Esta victoria fue solo el comienzo de una saga que desafiaría las leyes no escritas del juego. En los meses siguientes, Jarecki repetiría su estrategia en otros casinos. El patrón era siempre el mismo: observación previa, selección de ruleta, análisis de números ganadores y apuesta meticulosa. A medida que ganaba más notoriedad, los dueños de casinos comenzaron a preguntarse: ¿quién era este hombre que los derrotaba sin romper una sola regla? ¿Y cómo se defendían de alguien que simplemente prestaba más atención que los demás? Los casinos no estaban preparados para alguien como Richard Jarecki, un hombre que no gritaba, no bebía, no celebraba. Solo tomaba notas, lanzaba fichas con precisión quirúrgica y, lo más desconcertante de todo, ganaba. No una vez, no dos, sino decenas de veces. La fórmula ya estaba pulida: identificar ruletas defectuosas a través de una observación obsesiva, registrar miles de resultados con ayuda de asistentes y luego aplicar apuestas selectivas solo en esas ruletas. No apostaba como un jugador común, apostaba con datos, con probabilidades a su favor, con la certeza de quien ha hecho la tarea con lápiz, paciencia y matemática. Jarecki no actuaba solo. Aunque su nombre encabezó los titulares, detrás de él operaba un pequeño equipo, entre ellos su esposa Carol, su hermano y algunos colaboradores de confianza. Ellos se turnaban para registrar jugadas en distintos casinos, a veces durante semanas. Anotaban sin descanso los resultados de miles de giros por ruleta. Luego procesaban los datos para buscar sesgos. Un número debía aparecer, estadísticamente, con una frecuencia de una vez cada X cantidad de giro. Todo se resumía a una ecuación matemática donde X era la variable a despejar. Una vez encontrado su valor, solo debían hacer los cálculos pertinentes. No era superstición, era estadística aplicada. El casino más famoso que cayó bajo su análisis fue el de San Remo, en la Riviera italiana. En cuestión de semanas, Jarecki y su equipo ganaron más de $1 millón. Era una cifra descomunal para la época. Su método, implacable, funcionaba sin importar la ciudad. Alemania, Italia, Francia, España. Donde hubiera una ruleta, había una posibilidad. Pero no todas servían. Las ruletas nuevas, bien calibradas, no eran útiles. Necesitaban aquellas con años de desgaste. Modelos que no habían sido reemplazados desde la posguerra. Ruletas que mostraban signos de fatiga metálica imperceptible al ojo humano, pero no al análisis sistemático. En una ocasión, durante una visita al casino de Wiesbaden, Jarecki logró una victoria tan aplastante que el casino simplemente apagó la ruleta en mitad del juego. Los directivos no podían acusarlo de trampa, porque no la había. No usaba imanes, ni cámaras ocultas, ni complicidad interna. Solo su inteligencia. El casino, como institución, siempre había asumido que su diseño era infalible, que el azar, en su pureza matemática, estaba de su lado. Pero lo que Jarecki demostró era algo más perturbador: que la maquinaria puede fallar, que la física puede traicionar al azar. La prensa europea comenzó a tomar nota. Artículos en Alemania e Italia empezaron a referirse a él como el enemigo de la banca, el médico de los casinos o el cirujano de la ruleta. Pero lejos de asustarse, Jarecki aprovechó la atención para continuar su estrategia.
Sabía que, eventualmente, los casinos tomarían represalias. Pero hasta entonces, su misión era clara: explotar cada ruleta defectuosa antes de que fuera reemplazada. Y así lo hizo. Para los casinos, el problema no era solo el dinero perdido, sino el prestigio. En Baden-Baden, por ejemplo, se discutió incluso reemplazar toda la dotación de ruletas tras las pérdidas sufridas ante Jarecki. En otras ciudades, se limitó su acceso o se intentó confiscar sus registros. En una ocasión, incluso se corrió el rumor de que le habían prohibido la entrada a más de 10 casinos simultáneamente. Su fama lo precedía. Para muchos jugadores, era un héroe. Para los directivos, una amenaza que había que contener. La pregunta era simple: ¿cómo se detenía a alguien que solo observaba? Su vida, según los testimonios posteriores, se mantuvo austera. Parte de sus ganancias las usó para reinvertir en su investigación y en nuevos registros de observaciones. Era un científico, no un taur. Además, entendía que el tiempo jugaba en su contra. Cuanto más avanzaban los casinos en tecnología y en mantenimiento, más difícil era encontrar una ruleta defectuosa. Las fábricas comenzaron a usar materiales más resistentes. Se instauraron inspecciones más frecuentes. La era de la ruleta imperfecta estaba por terminar. Pero mientras, Jarecki la exprimía al máximo. En menos de 5 años, amasó una fortuna superior a $1,5 millones en ganancias limpias. Un récord sin precedentes en la historia de la ruleta. A medida que el nombre de Richard Jarecki recorría los pasillos alfombrados de los casinos más prestigiosos de Europa, el desconcierto crecía. La prensa ya no lo trataba solo como un matemático brillante o como un exótico doctor alemán con un talento particular. Empezaba a retratarlo como un enemigo del sistema. Jarecki había roto el equilibrio y los casinos decidieron contraatacar. El primer paso fue el más obvio: cerrarle las puertas. Los casinos de Wiesbaden, San Remo, Baden-Baden, incluso algunos establecimientos de Montecarlo, comenzaron a negar el acceso a Jarecki. No había una justificación legal, porque su comportamiento nunca fue ilícito, pero alegaban que reservaban el derecho de admisión. En otros casos, se le permitía entrar pero se le impedía sentarse a jugar. Los crupieres recibían órdenes silenciosas. Si lo veían cerca de una ruleta en particular, esa rueda se apagaba. Algunas veces, los números empezaban a girar con un ligero desvío mecánico, fruto de un ajuste de emergencia para ocultar el sesgo que Jarecki ya había detectado. Pero no era fácil contenerlo. Jarecki comprendió pronto que, para seguir jugando, debía diversificar su presencia. Comenzó a utilizar personas de confianza como intermediarios. Algunos eran familiares, otros antiguos pacientes, colaboradores que compartían su pasión por el método. Bajo identidades distintas, con gafas oscuras, peinados diferentes o documentación modificada, su red se infiltraba en los casinos sin levantar sospechas. La información seguía fluyendo. Los números seguían siendo recopilados. Las ganancias, aunque ahora más lentas, no se detenían. Fue en ese momento cuando los casinos intentaron otro enfoque: la vía judicial. Se planteó en más de una ocasión la posibilidad de acusar a Jarecki de manipulación, de asociación para delinquir, incluso de espionaje industrial. Pero ninguno de esos cargos se sostenía. Todo lo que Jarecki había hecho estaba basado en la observación. No forzó ninguna máquina. No alteró ninguna ruleta. Solo tomó nota de sus defectos y los aprovechó. Era la diferencia entre contar cartas en el blackjack, una estrategia legal pero mal vista, y marcar las cartas, una infracción clara. Y Jarecki nunca cruzó esa línea. En una entrevista posterior, cuando la prensa le preguntó si se consideraba un tramposo, él respondió con ironía: si observar con atención es hacer trampa, entonces la ciencia entera está en problemas. Era una provocación dirigida a quienes lo acusaban sin argumentos. Su método no era una superstición, ni una corazonada. Era una operación de datos, una lectura quirúrgica del error humano en la mecánica. Y eso, por más que los casinos intentaran maquillarlo, era innegable.
Pero el precio de esa lucha también era alto. La presión institucional crecía. En Alemania se emitieron comunicados internos entre casas de juego, alertando sobre su presencia. En Italia, las autoridades del juego lo marcaron como persona de interés. Se instauraron protocolos para el mantenimiento frecuente de las ruletas, y algunas casas decidieron implementar ruedas electrónicas sin piezas móviles, con software interno, para evitar el desgaste que Jarecki detectaba. La industria había sido tocada, y su reacción fue endurecer las reglas. Ya no se trataba de proteger las ganancias, se trataba de defender la reputación. En su vida personal, las cosas también cambiaron. Su familia, que lo acompañó en este recorrido, compartió tanto las victorias como el acoso institucional. Su esposa Carol, pieza clave en la logística del método, debió lidiar con interrogatorios y acusaciones veladas. Pero ambos sabían que habían creado algo único. No una trampa, sino una revelación. La última vez que Richard Jarecki apostó en una ruleta, fue sin gloria ni escándalo. Entró al casino de forma discreta. No llevaba cronistas, ni acompañantes, ni siquiera sus ya inseparables cuadernos de anotaciones. Miró la rueda girar, como quien saluda a un viejo adversario, y sonrió en silencio. No colocó ninguna ficha, solo observó. Aquella máquina ya no era la misma. Las nuevas ruletas eran digitales, blindadas, frías. La imperfección mecánica que alguna vez le abrió la puerta al éxito había sido suprimida, eliminada de raíz por una industria que decidió que si no podía vencerlo, al menos debía cambiar las reglas del juego. Richard Jarecki no se sintió derrotado, todo lo contrario. Comprendía, como todo buen científico, que los sistemas evolucionan y que su momento había sido único, irrepetible. Su método consistió en registrar miles de tiradas por cada rueda de ruleta que encontraba. Analizaba tendencias, identificaba números que salían con frecuencia inusual y elaboraba una cartografía del error. Lo curioso es que Jarecki nunca se vio a sí mismo como un jugador. Detestaba el juego por impulso. Desconfiaba de quienes apostaban por intuición. Su enfoque era metódico, casi quirúrgico. Cuando los periodistas le preguntaban si pensaba que el azar podía ser vencido, él respondía con una sonrisa discreta. El azar no puede eliminarse, pero puede estudiarse. Y a veces, si tienes suerte, hasta puedes predecirlo. Esa visión lo mantuvo a salvo del vértigo de la adicción. A diferencia de los jugadores compulsivos, Jarecki no apostaba para ganar, apostaba para confirmar una hipótesis. Era un experimento. Un ensayo en tiempo real. Cuando los casinos cambiaron todas sus ruletas y su técnica dejó de funcionar, Jarecki se retiró del juego y volvió a la medicina. Murió en 2018, a los 86 años. Su nombre, para muchos, quedó en los márgenes de la historia del juego. Pero en círculos más profundos, matemáticos, físicos, estadísticos, su hazaña sigue siendo admirada. Porque lo que Jarecki hizo no fue solo ganar dinero. Fue demostrar que incluso los sistemas diseñados para ser aleatorios, cuando son creados por humanos, pueden fallar. Y que esos fallos, cuando se identifican con paciencia y precisión, pueden convertirse en oportunidades extraordinarias. Hoy, en el casino Kurhaus de Wiesbaden, donde Jarecki derrotó a la banca por primera vez, hay una fotografía suya archivada en el sótano administrativo. No está colgada en la pared como homenaje, sino resguardada como una advertencia. Una lección silenciosa para quienes creen que la casa siempre gana. Porque, en raras ocasiones, la casa puede ser vencida. El 1 de octubre de 1993, un camión blindado desapareció en Las Vegas con más de $3 millones. El carro de la compañía Loomis Armored, que se encargaba de recoger el dinero de los casinos, había sido secuestrado por la propia conductora, Heather Talchiff, de quien no se supo más nada hasta 12 años después. Sin embargo, la verdadera mente detrás del robo era su pareja, un hombre que había sido condenado a cadena perpetua en 1969.
por la muerte de un guardia de seguridad en San Francisco, luego de un intento fallido de atracar un furgón blindado, pero liberado 20 años después por algo surrealista, escribir poesía. Pero, ¿quién era en realidad Heather Tallchiff? ¿Cómo fue liberado por escribir poesía un hombre condenado a cadena perpetua por asesinato? ¿Cuál fue el plan que siguieron para ejecutar el robo? ¿De qué manera lograron desaparecer como si se los hubiera tragado la tierra? Y finalmente, ¿por qué, 12 años después del golpe, la mujer decide entregarse y revelar toda la verdad detrás del atraco? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. Heather Tallchiff no fue una ladrona común. Nacida en 1972, Tallchiff se crió en Williamsville, Buffalo, y desde temprana edad tuvo que luchar contra problemas como el acoso escolar, producto de su ascendencia indígena. Su madre era inestable emocionalmente, y su padre se había marchado con otra mujer. Heather creció sola, observando más de lo que hablaba, desarrollando una inteligencia aguda y una intuición afilada. Siendo adolescentes decidió mudarse con su padre, para quien la droga y el alcohol eran el pan de cada día. La joven pronto se vio sumergida en aquel ambiente de vicios y adicciones. En un intento por alejarse de esa vida, se mudó a Las Vegas. Allí consiguió empleo como técnica médica, carrera de la que se había graduado. Pero mientras su vida parecía tomar el rumbo adecuado, de repente Tallchiff se vio involucrada en una relación con un ex convicto carismático y manipulador llamado Roberto Solís. Relación que en algún punto la llevaría a cometer uno de los robos más misteriosos de la historia reciente de Estados Unidos. Solís era un migrante nicaragüense, alto, apuesto, de mirada intensa, con voz hipnótica y elocuente al hablar. Si pudiéramos describirlo en 4 palabras serían: poeta, revolucionario, ladrón y asesino. Un hombre 30 años mayor que ella, y con un pasado criminal que parecía sacado de una novela de ficción. En 1969, Solís ya había asesinado a un guardia de seguridad durante un asalto a un banco. Por el hecho fue condenado a cadena perpetua. Una vez en prisión, Solís pasó de ser un connotado delincuente a un poeta aclamado. Bajo el seudónimo de Pancho Águila, escribió varios libros que tuvieron una valoración positiva por parte de la crítica. Sus lectores comenzaron una campaña para exigir su liberación, y 20 años después, gracias a la presión ejercida, el reivindicado Roberto Solís estaba nuevamente en las calles. Heather, que en ese momento tenía apenas 21 años, quedó fascinada por el carisma del hombre. La historia de amor pronto se convirtió en una historia de control, manipulación y planificación delictiva. Solís la convenció de que debían robar un camión blindado. Según ella declaró después, lo hizo utilizando técnicas de manipulación psicológica y alimentando teorías sobre justicia revolucionaria y rebelión contra el sistema. Solís creía que el dinero robado debía financiar una utopía. Heather, aún joven, vulnerable e impresionada por su retórica, terminó por aceptar. Y juntos comenzaron a preparar el golpe. Un plan frío, preciso y meticulosamente elaborado. Fue así que la joven terminó por aplicar a un trabajo como conductora para la compañía Loomis, especializada en transporte de valores. Heather se convirtió en una de las primeras mujeres en realizar ese tipo de labor. Aprendió rápidamente a manejar los camiones y logró memorizar las rutas con una eficiencia militar. Heather llevaba meses conduciendo la misma ruta. Sabía los horarios, los protocolos y los puntos ciegos. El viernes 1 de octubre de 1993, le asignaron rellenar los cajeros de varios casinos de Las Vegas. En la mañana ella recogió a sus compañeros de trabajo. Pasaron por el Circus y luego por el casino Treasure Island. Al llegar al sitio, Scott Stewart y el otro compañero bajaron para hacer el depósito. Heather, como de costumbre, debía esperar a que ambos regresaran. Sin embargo, aquella mañana, la mujer rompió el protocolo
Una vez que los dos hombres desaparecieron de su vista, ésta arrancó el camión blindado. La mujer pisó el acelerador y salió de la ruta establecida. Giró en la intersección equivocada, pero perfectamente planeada, y desapareció. En su interior había poco más de $3 millones. Cuando sus compañeros salieron, el camión ya no estaba. En un principio pensaron que se trataba de una confusión, pero al intentar localizarla por radio, esta no respondió. Stewart se puso en contacto con su jefe para informarle lo que había sucedido y este dio parte a las autoridades. La policía tardó minutos en llegar y días en encontrar alguna pista. El sargento de la policía de Las Vegas, Larry Dewis, y el agente del FBI, Joseph Dushek, fueron los responsables de llevar adelante la investigación. Al recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad del casino, descubrieron que nadie había robado la furgoneta, por lo que no había ninguna duda. Tallchiff era la única responsable. La mujer condujo hasta un almacén fuera de la ciudad donde Solis la esperaba para empacar el dinero. Mientras el FBI llevaba adelante su investigación, ella y Solis estaban escapando. Cambiaron de vehículo, usaron documentación falsa, y en menos de 24 horas, dejaron Las Vegas y comenzaron una huida que duraría más de una década. El Buró Federal de Investigaciones emitió órdenes de arresto contra ellos, rastreó a familiares y buscó pistas en la frontera con México, pero todo fue en vano. La pareja primero huyó a Denver y después a la Florida, donde utilizaron identidades falsas para salir del país. Tomaron un vuelo a Sudamérica y finalmente viajaron a Ámsterdam, donde Tallchiff llegó disfrazada de anciana y en silla de ruedas. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Heather, en realidad, no era una mujer libre. Desde el primer día, vivía bajo la amenaza y el miedo. Solis, el hombre del que se había enamorado, se transformó en el monstruo que siempre fue. Ahora la mantenía bajo vigilancia y controlaba cada uno de sus movimientos. Fue así que de ser su mujer, terminó por convertirse en su rehén. Durante los años siguientes, su vida fue la de alguien condenado a vivir en la sombra. En Ciudad de México se hicieron pasar por una pareja de artistas. En Guatemala, fingieron ser antropólogos. Se movieron por la región andina y más tarde llegaron a España, donde vivieron durante meses en Valencia. Finalmente, en algún momento de los primeros años de los 2000, se asentaron de manera definitiva en Ámsterdam. Fue allí donde las grietas comenzaron a hacerse visibles. Solis, cada vez más paranoico, comenzó a alejarse de Heather. El control se volvió más férreo, pero también más ausente. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana cualquiera, Solis simplemente no volvió. Desapareció como había vivido, en las sombras y sin dejar rastro. Heather, ahora sola y con un hijo pequeño, el cual dijo haber tenido con Solis, tuvo que reinventarse en la clandestinidad. Trabajó con nombres falsos, evitaba aeropuertos, no tenía cuentas bancarias. Vivía en una ansiedad perpetua y el dinero robado, según ella, nunca lo controló. Solis se lo llevó casi todo. Lo que ella tuvo fue apenas lo suficiente para sobrevivir. Pasaron los años y su rostro seguía apareciendo de vez en cuando en programas de crimen. Una de las fugitivas más buscadas de Estados Unidos. Pero nadie sabía dónde estaba y el tiempo comenzaba a jugar a su favor. La gente poco a poco olvidaba y las investigaciones perdían fuerza. La narrativa pública del caso era una gran incógnita. ¿Había muerto? ¿La habrían asesinado? Vivía como millonaria en Sudamérica. Nadie podía confirmarlo. Nadie sabía nada. Sin embargo, la vida de Heather no era la de una fugitiva rica y feliz, sino la de una mujer al borde del colapso emocional, atrapada en su propia culpa. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. Una noche, miró a su hijo dormido. Lo acarició, lo abrazó y supo que no podía seguir viviendo así. Sabía que volver a Estados Unidos era una sentencia de cárcel, pero también sabía que no podía darle una vida real a su hijo si seguía huyendo. Necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba contar su versión.
En septiembre de 2005, Heather Tallchiff abordó un vuelo a Estados Unidos bajo el nombre de Donna Eaton. Al llegar a la ciudad de Las Vegas, se dirigió a la oficina de la US Marshal, respiró hondo y dijo su nombre real. Los agentes la miraron con incredulidad. Habían pasado 12 años. Estaba más delgada, más demacrada, pero era ella. No opuso resistencia. Entregó su documentación falsa, explicó su historia y solicitó un acuerdo para poder criar a su hijo. En su confesión reveló que fue manipulada por Solis, que él controlaba todo el dinero y que ella no se benefició del crimen. Narró la fuga, los cambios de identidad y la vida en Europa. Su regreso se convirtió en todo un suceso mediático. La mujer que había desaparecido por más de una década ahora estaba en televisión, en periódicos, en todos lados. Sin embargo, la gran incógnita persistía. ¿Dónde estaba Roberto Solis? ¿Sigue vivo? ¿Se llevó el dinero? ¿O Heather ocultó una parte del botín? La versión oficial dice que no se recuperó ni un solo dólar del robo. Ni uno. Y que Solis nunca fue encontrado. Ni siquiera una fotografía reciente. Como si se hubiera desvanecido por completo. El juicio de Heather Tallchiff se celebró en Nevada. La fiscalía pidió una condena severa, pero el contexto pesó. Su entrega voluntaria, la ausencia de antecedentes previos, su colaboración con la justicia, el cuidado de su hijo, y el hecho de que no se encontró evidencia de que hubiera gastado parte sustancial del dinero, suavizaron la sentencia. El juez le impuso 5 años de prisión federal. Fue trasladada a una institución de seguridad media, donde cumpliría su condena alejada del foco mediático. Durante el juicio, Heather mantuvo una actitud serena. No pidió perdón de forma dramática, no culpó a otros como excusa. Pero tampoco se justificó del todo. Su relato fue el de alguien que tomó una decisión terrible, creyendo que tenía el control, y luego pasó 12 años pagando en silencio por ella. Una mujer que vivió atrapada no en una celda, sino en la constante angustia de ser descubierta. El precio que pagó fue la pérdida de su identidad, de su libertad y de su futuro. Desde su liberación en 2010, Heather Tallchiff desapareció nuevamente. Esta vez, por voluntad propia. Algunos periodistas intentaron contactarla. Hubo propuestas para libros, documentales, pero ella rechazó todo. Dijo que quería proteger a su hijo y que deseaba vivir una vida tranquila y anónima. Finalmente, para el año 2020, su historia llegó a Netflix, por medio de la serie de documentales Haste, donde la propia protagonista relata todo lo sucedido. El caso de Heather Tallchiff dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué una mujer de 21 años, sin historial criminal, aceptaría cometer un robo de esa magnitud? ¿Fue realmente manipulada por un hombre mayor? ¿O fue una coautora consciente que luego se arrepintió? ¿Qué pasó realmente con el dinero? ¿Existe una cuenta secreta? ¿Fue una renuncia genuina o una jugada calculada? Y lo más importante, ¿dónde está Roberto Solis? El FBI nunca logró cerrar el caso por completo. Aunque Heather cumplió su condena, el expediente de Roberto Solis sigue abierto. Es uno de los fugitivos más enigmáticos de la historia. Su rostro envejecido está en la base de datos de Interpol. Pero nadie lo ha visto desde 1995. Su paradero es un misterio. Y con él, también lo es el destino del dinero. ¿Pero y tú? ¿Crees que Roberto Solis aún vive y permanece en las sombras disfrutando de su fortuna? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas nuestra siguiente historia. Saludos y hasta un próximo video. Cuando en 2009 el gobierno ruso prohibió por decreto los juegos de azar, cientos de casinos a lo largo de todo el país se vieron obligados a cerrar sus puertas. A los propietarios no les quedó otra salida que vender las máquinas. Entre quienes adquirieron algunas se encontraba Alex, un ingeniero de San Petersburgo. Su objetivo, realizar un proceso de ingeniería inversa, con el fin de intentar descifrar cómo se generaba el código pseudo-aleatorio de las tragamonedas. 5 años después,
La gerencia del Lumiere Place Casino de Missouri comenzó a notar algo extraño en sus instalaciones. Durante varios días, las máquinas tragamonedas no paraban de entregar grandes sumas de dinero. Lo que ocurría no tenía ningún tipo de explicación, ya que el sistema de generación de números pseudo-aleatorios, PRNG por sus siglas en inglés, era imposible de predecir. O al menos, eso era lo que hasta ese momento se creía. Tras revisar las cámaras de seguridad no encontraron nada raro. Lo único que les pareció sospechoso fue la presencia de un hombre de unos 30 años que recorría el local mientras filmaba las máquinas con su teléfono inteligente, y cuando finalmente decidía sentarse en alguna, ésta le entregaba un gran premio. Pero lo más curioso de todo, era que en todas las máquinas en las que jugó, tenían una particularidad. Eran modelos fabricados por Aristocrat Leisure, una empresa australiana. Pero, ¿de qué manera un grupo de hackers logró descifrar el funcionamiento pseudo-aleatorio de las máquinas tragamonedas? ¿Cómo utilizaban las grabaciones del móvil para saber el momento exacto en el que detener la máquina? Y finalmente, ¿por qué los casinos no han logrado solucionar el problema del PRNG que tanto dinero le ha costado? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. Alex era un talentoso matemático y programador que durante algunos años había trabajado para un casino ruso. Su labor consistía en ajustar las probabilidades de las máquinas Novomatic y verificar su correcto funcionamiento. Durante este trabajo, el joven descubrió que los códigos pseudo-aleatorios utilizados por este tipo de máquinas eran hasta cierto punto predecibles. Intrigado, dedicó meses a estudiar estos algoritmos, comprendiendo cómo funcionaban y cómo podían ser explotados. Los PRNG, por sus siglas en inglés, son los encargados de generar secuencias de números que parecen aleatorias, pero en realidad siguen patrones determinados por una semilla inicial y otros factores como el reloj interno de la máquina. Al entender estos patrones, Alex podía anticipar los resultados de las máquinas. Sin embargo, al ser trabajador de un casino que tenía su sede en Rusia, Alex no se animó a explotar esta vulnerabilidad. Pero en 2009 una decisión del gobierno ruso lo cambiaría todo. En 2006, Vladimir Putin, quien entonces se desempeñaba como presidente, había impulsado un proyecto de ley para prohibir el juego. El objetivo era contrarrestar la influencia y el poder del crimen organizado, sobre todo el de la mafia georgiana, que era la que controlaba gran parte del negocio. La ley fue aprobada por el Parlamento ese mismo año, pero no entró en vigor hasta el 1 de julio de 2009. Es en este contexto que Alex decide aprovechar sus conocimientos y pone en marcha un plan audaz, adquirir varias tragamonedas y montar un centro de operaciones en San Petersburgo. El desarrollo tecnológico y la llegada de los teléfonos inteligentes facilitaron la expansión del negocio. Para Alex y su equipo poder descifrar en qué momento el jugador debía presionar el botón rojo, tenían que tener videos en tiempo real de la máquina. Estos videos eran analizados y a partir del último resultado, el centro de San Petersburgo predecía el tiempo que tenían que dejar funcionar la máquina. Los hackers habían descubierto que para cada combinación había un tiempo de duración preciso y se podía calcular en base al último resultado. Por ejemplo, si la máquina había sacado en 3 segundos, 3 limones y 2 naranja, en 3,2 segundos, luego de esa combinación, salían 5 cerezas, en 4 segundos, 5 sandías y así sucesivamente. Para lograr que el resultado fuera eficiente, la organización desarrolló un software para los dispositivos móviles. La aplicación poseía un vibrador que se activaba 0,25 segundos antes de que el jugador debía presionar el botón. La razón era que estaba comprobado científicamente que ese era el tiempo de reacción del ser humano a un estímulo externo. La precisión en la ejecución era fundamental, ya que una centésima de segundo podía hacer la diferencia entre un gran premio o no ganar nada. Una vez que ya lo tuvo todo listo, Alex reclutó a un equipo de agentes que visitaban casinos, grababan las máquinas en funcionamiento y enviaban los videos a su equipo en San Petersburgo. Allí, analizaban los patrones y determinaban el momento óptimo para jugar.
Los agentes recibían instrucciones precisas sobre cuándo presionar el botón de juego, lo que aumentaba significativamente sus posibilidades de ganar. Este método permitió a Alex y su equipo obtener ganancias sustanciales en casinos de Europa, Asia y América. A pesar de los esfuerzos de los fabricantes de máquinas y las autoridades para detenerlos, su sistema demostró ser eficaz y difícil de detectar. Sin embargo, pese a lo sofisticado y revolucionario que era el método, no pasó desapercibido. Casinos en todo el mundo comenzaron a notar patrones inusuales en las ganancias de ciertas máquinas. En 2014, en el Lumiere Place Casino en San Luis, Missouri, las autoridades descubrieron que varias máquinas estaban pagando sumas inusualmente altas sin otorgar jackpots, lo que llevó a que se abriera una investigación para identificar qué estaba pasando. Las autoridades identificaron a Murat Bliev, un ciudadano ruso de 37 años, como uno de los principales responsables, y a Alex como el cerebro detrás de la gigantesca red de fraude. Bliev había regresado a Moscú en junio de 2014, pero la organización de San Petersburgo para la que trabajaba le dio la orden que regresara nuevamente a Estados Unidos con un nuevo grupo de operadores. Bliev fue arrestado el 10 de diciembre de 2014 mientras se encontraba en el casino de Hollywood, en San Luis, acompañado por otros 4 operadores que también fueron detenidos. Los 5 hombres terminaron acusados de conspiración para cometer fraude y condenados a prisión. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que la banda formaba parte de una red que operaba desde San Petersburgo, Rusia, utilizando dispositivos electrónicos para predecir el comportamiento de las máquinas tragamonedas, específicamente las del modelo Aristocrat Mark VI. También se reveló que Bliev y otros 3 ciudadanos rusos, Yevgeny Nazarov, Igor Lavrenov e Ivan Gudalov, habían viajado durante los últimos años en múltiples ocasiones desde Rusia a casinos en Estados Unidos, incluyendo Missouri, California e Illinois, con el propósito de defraudar a las casas de juego. A pesar del arresto de Bliev, la organización continuó con sus operaciones. Los agentes seguían grabando videos de las máquinas tragamonedas y enviándolos al equipo en San Petersburgo para su análisis. La aplicación móvil desarrollada por Alex seguía siendo utilizada para indicar el momento exacto en que los operativos debían presionar el botón de juego. Las autoridades enfrentaban dificultades para erradicar completamente el fraude, ya que muchas máquinas tragamonedas seguían utilizando algoritmos PRNG predecibles. Además, la organización adaptaba constantemente sus métodos para evadir la detección y continuar explotando las vulnerabilidades de las máquinas. Por su parte, Alex siempre sostuvo que su método no era ilegal, ya que no implicaba manipulación física de las máquinas ni acceso no autorizado a sus sistemas. Sin embargo, las autoridades de varios países consideraron estas prácticas como fraudulentas. Alex intentó negociar con fabricantes de máquinas tragamonedas, como Aristocrat Leisure, ofreciendo sus servicios para mejorar la seguridad de sus productos a cambio de una compensación. Al no recibir respuesta, amenazó con hacer públicos sus métodos, lo que podría haber tenido un impacto significativo en la industria del juego. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades comenzaron a comprender la magnitud de la operación. La colaboración entre agencias internacionales permitió identificar conexiones entre los agentes en terreno y el equipo principal en San Petersburgo. Aunque el arresto de Murat Bliev marcó un golpe significativo para la organización, el cerebro detrás de todo, Alex, permanecía fuera del alcance de las autoridades. Desde Rusia, seguía perfeccionando su técnica y explorando nuevas vulnerabilidades en otros modelos de máquinas tragamonedas. Los casinos de Estados Unidos, Europa y Asia adoptaron medidas adicionales para identificar patrones inusuales en los pagos, así como para restringir el uso de dispositivos móviles cerca de las máquinas. Además, se comenzaron a implementar sistemas de monitoreo basados en inteligencia artificial para detectar comportamientos anómalos en el juego. A pesar de los esfuerzos por capturarlo, Alex nunca fue arrestado. Su habilidad para mantenerse en la sombra y delegar tareas a sus agentes hizo que la estructura de la organización fuera resistente a los golpes legales. La historia de Alex y su organización
revela las vulnerabilidades inherentes en los sistemas de juego electrónico y la necesidad de una mayor seguridad y supervisión en la industria del juego. Aunque las autoridades han tomado medidas para combatir este tipo de fraude, la constante evolución de las técnicas utilizadas por los hackers representa un desafío continuo. Pero ¿y tú? ¿Crees que es legal o es fraudulento el método desarrollado por Alex? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas nuestra siguiente historia. Thomas McPeak tenía 21 años cuando en 2021 comenzó a interesarse por cómo funcionaba el sistema de las apuestas deportivas. Fue así que luego de meses de estudio en los que puso en práctica diversas estrategias de apuestas y análisis de datos, logró encontrar una ligera ventaja al identificar pequeñas oportunidades que no dudó en aprovechar. Thomas viajó a Indiana, donde luego de una serie de apuestas sistemáticas, logró ganar unos $800,000 en el Horseshoe Casino Hammond. Sin embargo, cuando intentó cobrar su premio, se encontró con la negativa del casino a desembolsar el dinero. El argumento de la gerencia era que los métodos utilizados por el joven eran dudosos y violaban las políticas de juego limpio. La casa de apuesta invalidó todos los boletos ganadores y, en cambio, le ofreció un reembolso de $50,000, mismo monto que el joven se había gastado en las apuestas y dinero que Thomas se negó a aceptar. Pero, ¿qué estrategia utilizó Thomas McPeak para vencer al Horseshoe Casino? ¿Por qué ahora las casas de apuestas lo llaman tramposo? Y finalmente, ¿logró Thomas cobrar el dinero del premio? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. Thomas McPeak creció en Chicago, en los suburbios de una ciudad donde el deporte es religión y las apuestas son parte del paisaje cultural. Desde pequeño, Thomas mostró un perfil distinto. Era meticuloso, analítico y obsesionado con las estadísticas. Mientras otros niños coleccionaban cartas de béisbol, él analizaba las hojas de rendimiento, calculaba probabilidades y detectaba patrones. Para Thomas, el azar no era un capricho de la suerte, era un rompecabezas que podía ser resuelto. Cuando cumplió 21 años, la edad legal para apostar en Illinois, Thomas no corrió a la ruleta ni al blackjack. Se lanzó al mundo de las apuestas deportivas, donde su pasión por el análisis encontraba un campo fértil. Estudió líneas, siguió movimientos de mercado y aprendió a leer el lenguaje oculto de las cuotas. Para él, una apuesta no era una intuición, era una ecuación. Durante meses, perfeccionó su técnica. No era un apostador compulsivo, no lanzaba apuestas al azar. Elegía cuidadosamente sus momentos y apostaba fuerte solo cuando detectaba valor. Empezó con sumas modestas, pero en algún momento, todo cambió. Thomas detectó una anomalía. Varios casinos online ofrecían cuotas erróneas en eventos deportivos debido a retrasos en la actualización de datos en vivo. Era una ventana diminuta de apenas minutos, pero para alguien como él, eso era suficiente. Armado con su laptop, varias cuentas registradas legalmente y una conexión veloz, Thomas comenzó a atacar esas cuotas erróneas. Apostaba justo antes de que los sistemas corrigieran los errores. No era hacking, no era manipulación, era velocidad y conocimiento. Y en una sola jornada, convirtió unos cuantos miles en $800,000. Ganó en apuestas de béisbol, hockey y fútbol americano. Todo dentro del margen de la legalidad. Todos los boletos fueron emitidos correctamente por las plataformas de apuestas asociadas a grandes casinos como Caesars, DraftKings y BetRivers. No rompió reglas. No utilizó bots. Solo fue más rápido que ellos. Y eso, en el juego del dinero, es imperdonable. A pesar de que sus métodos no violaban ninguna de las reglas del casino, la respuesta al exigir el premio fue brutal. Al solicitar el retiro de las ganancias, recibió correos electrónicos fríos e impersonales. Sus apuestas habían sido revisadas, sus ganancias anuladas. Los casinos argumentaron que sus métodos eran dudosos
y que las apuestas violaban términos de uso, que curiosamente no habían sido explicados ni actualizados en el momento de sus jugadas. Para Thomas, el mensaje era claro: ganaste demasiado, demasiado rápido, y eso, para ellos, es un crimen. Los casinos no argumentaron fraude, no lo acusaron de hacking, no señalaron manipulación de software. Simplemente dijeron que su patrón de apuestas no era consistente con un usuario promedio y que eso justificaba invalidar todo. En otras palabras, era demasiado bueno. La frustración de Thomas creció cuando intentó apelar. Llamó, escribió cartas, contrató a un abogado. Cada respuesta era la misma: negativas estándar, evasivas legales y referencias a cláusulas imprecisas que les daban derecho a cancelar cualquier apuesta a su discreción. La batalla, que había comenzado como un juego, se había convertido en un laberinto legal donde el poder del casino era casi absoluto. Thomas, armado de razón pero sin la maquinaria legal y financiera de sus oponentes, empezó a dar entrevistas. Apareció en medios locales de Chicago. Su caso se volvió viral en redes sociales, encendiendo un debate feroz. ¿Los casinos realmente quieren que los clientes ganen? ¿O el sistema está diseñado para que solo ellos puedan salir victoriosos? Thomas McPeak sabía que enfrentarse a los casinos no sería fácil. No era un jugador anónimo cualquiera que había tenido un golpe de suerte. Era el joven que había encontrado la grieta en el sistema. Y aunque no había roto ninguna ley, ni manipulado plataformas, ni falseado identidades, los casinos lo trataron como a un enemigo interno que debía ser silenciado de inmediato. Thomas contrató abogados especializados en derecho del juego. La estrategia era clara: demostrar que su método no violaba las reglas explícitas de juego limpio. No usó información privilegiada. No manipuló sistemas. No apostó después de que los resultados estuvieran asegurados. Simplemente reaccionó más rápido que los algoritmos de actualización de las casas de apuestas. Apostó las cuotas activas y válidas. Si acaso hubo error, no fue del jugador, sino de la casa. Los casinos, por su parte, usaron su arsenal: despachos legales de élite, documentos interminables, amenazas de litigios interminables que podrían arruinar financieramente a Thomas si no cedía. No era solo cuestión de tener razón. Era cuestión de aguantar una guerra de desgaste diseñada para quebrarlo antes de que siquiera llegara a juicio. En paralelo, Thomas decidió algo que cambiaría la dinámica. Hizo pública su historia. Dejó el anonimato y habló directamente a los medios. Apareció en portales como Infobae, Yahoo Finance, CBS News y Gambling News. Cada titular golpeaba más fuerte: el joven que ganó $800,000 y los casinos se niegan a pagar. Cuando ganar es un pecado. El caso McPeak. David contra Goliat, versión siglo XXI. Sin embargo, la estrategia de los casinos fue resistir. Apostaron a que el cansancio, el tiempo y el costo de una demanda prolongada harían que Thomas renunciara. Se ampararon en tecnicismos, argumentando que aunque sus sistemas habían fallado, tenían el derecho contractual de cancelar apuestas que fueran excesivamente ventajosas. Algunos expertos en regulación de apuestas analizaron el caso públicamente. Muchos coincidieron. Las casas de apuestas tienen un poder desmedido en Estados Unidos, especialmente en mercados nuevos como Illinois. Las leyes favorecen a los operadores. Las comisiones de control, muchas veces, carecen de dientes regulatorios suficientes. En ese contexto, Thomas se convirtió en algo más que un jugador, en un símbolo de la indefensión del consumidor ante la industria multimillonaria del juego legalizado. Aún así, el joven de Chicago no se rindió. Aunque los costos legales se acumulaban y la incertidumbre era asfixiante, mantuvo su decisión: llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Más allá del dinero, Thomas entendió que estaba peleando algo más grande: el derecho básico a ser tratado con justicia en un sistema que se promueve como entretenimiento, pero que, en la práctica, aplasta a quien osa vencerlo. A medida que pasaban los meses,
Thomas McPeak se transformó, casi sin buscarlo, en la cara de una lucha que no era solo suya. Cada entrevista, cada artículo, cada hilo viral en redes sociales agregaba más peso a su causa. La pelea no era solamente por $800,000. Era por la integridad del sistema de apuestas, por el respeto básico a los consumidores. Y aunque el dinero era importante, la verdadera moneda en juego era la justicia. En audiencias preliminares, el caso de McPeak comenzó a ganar tracción. Algunos jueces estatales mostraron escepticismo ante las defensas de los casinos. Los analistas legales comenzaron a anticipar que, incluso si Thomas no recuperaba la totalidad del dinero, el caso podría sentar un precedente para proteger a futuros jugadores. Thomas, que en el inicio de su travesía era apenas un joven universitario apasionado por los números, se había convertido ahora en algo mucho más complejo. Un David luchando contra múltiples Goliaths corporativos. Cada paso que daba en su pelea personal era observado por miles de jugadores que veían en él una representación de sus propias frustraciones, con una industria que, muchas veces, parece inclinar el tablero contra sus propios clientes. Aunque la resolución definitiva del caso aún se encuentra en disputa legal, un proceso que puede durar años en tribunales, algo ya ha cambiado. Thomas McPeak rompió el silencio. Hizo visible la desprotección del apostador. Demostró que, a veces, ganar una apuesta no es suficiente si el sistema que debería garantizar la transparencia está diseñado para proteger solo a una de las partes. En entrevistas recientes, Thomas declaró que no busca vivir del juego, ni hacerse millonario a costa del sistema. Su verdadero objetivo es que los contratos sean claros, que las reglas se respeten y que los jugadores sean tratados con dignidad. En otras palabras, pide algo tan simple como difícil: juego limpio, de verdad. La historia de Thomas McPeak no es solo la de un joven que venció al casino en su propio terreno. Es la historia de alguien que descubrió que, en el mundo real, la suerte puede ser apenas un actor secundario. Lo que importa, al final del día, es la voluntad de pelear por lo que es correcto, incluso cuando los dados parecen cargados en tu contra. Thomas apostó contra un sistema hecho para ganar siempre. Y cuando ganó, apostó su nombre, su futuro y su tranquilidad para exigir lo que le correspondía. No sabemos aún si cobrará el dinero que ganó legítimamente. Pero una cosa es segura: su lucha ya ha dejado una huella imborrable. Pero ¿y tú? ¿Crees que el casino debería pagar a Thomas McPeak el dinero de su premio? ¿Consideras que es justo que cuando pierdas te cobren, pero cuando ganas las casas de apuestas no quieran pagar? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas nuestra siguiente historia. Saludos y hasta un próximo video. El 4 de agosto de 2011, un joven danés, visiblemente ebrio, entra al Royal Casino de Londres. Son las 3 de la mañana, pero para Niklas Bendtner, la noche apenas acaba de comenzar. El delantero del Arsenal y estrella de la selección de Dinamarca se sienta en una de las mesas para dar inicio a su apuesta. La ruleta solo se trata de ir al rojo o al negro, pensó. No debe ser tan difícil. 90 minutos después, Bendtner ya había perdido más de $500,000. Perturbado por la pérdida colosal que había sufrido, se fue a un cajero para extraer 50,000 más. La idea, recuperar parte de lo que había perdido, sin embargo, lejos de minimizar sus pérdidas, terminó perdiendo los 50,000. Aquel episodio terminó por marcar para siempre su vida y su ludopatía. Se convirtió en el punto de inflexión que, eventualmente, terminaría por destruir su carrera. Pero, ¿cómo pasó Niklas Bendtner de ser una de las grandes promesas del fútbol a un ludópata que no pudo escapar de su adicción? ¿Qué llevó a este hombre que aparentemente lo tenía todo a desarrollar una adicción por el juego? Y finalmente, ¿en qué terminó su historia? ¿Logró superar su adicción y recuperar su carrera? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo, pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues.
Desde su irrupción como joven promesa en el Arsenal hasta su precipitada caída, la vida de Niklas Bendtner es un retrato brutal de cómo el talento, sin control emocional ni apoyo psicológico, puede ser devorado por los vicios más oscuros. Bendtner nació en Copenhague en 1988. Creció rodeado de disciplina, pero también de exigencias. Desde niño, su talento con el balón era evidente. Alto, elegante y con una zurda ambiciosa, pronto llamó la atención de ojeadores de toda Europa. A los 16 años, dejó su país natal para sumarse a la Academia del Arsenal en Inglaterra. El chico de los suburbios daneses estaba a punto de codearse con leyendas del juego. El Arsenal de Arsène Wenger era un laboratorio de jóvenes prodigios donde una figura como Bendtner encajaba a la perfección. Debutó en el primer equipo y rápidamente se convirtió en titular. Todo parecía escrito para que se convirtiera en el próximo ídolo de su generación. Tenía velocidad, potencia y una arrogancia magnética que muchos confundían con seguridad. Pero detrás de ese aplomo, ya asomaban las primeras señales de algo que no estaba bien. Gastaba dinero con desenfreno, amaba la noche y buscaba estímulos fuera del campo que el fútbol no podía darle. En entrevistas de esos años, ya se notaban rasgos de un carácter impulsivo e impredecible. Se vestía con marcas exclusivas, conducía autos de lujo y no ocultaba su gusto por el riesgo. A los 20 años, había ganado más de lo que muchas familias podrían reunir en generaciones. Y sin embargo, empezaba a sentir que nada era suficiente. Los goles ya no llenaban el vacío. Lo que una vez fue pasión por el juego comenzaba a ser reemplazado por una necesidad más urgente: el vértigo de la apuesta, la adrenalina del todo o nada. Los casinos de Londres lo conocían bien. Entraba solo, con el rostro cubierto por una gorra y auriculares en los oídos. Nadie diría que ese joven con mirada abstraída era uno de los delanteros más prometedores de Europa. Pero en las ruletas, en las mesas de blackjack y en los rincones donde la suerte decide, Bendtner encontró algo que el fútbol ya no le daba: incertidumbre. Apostar era su escape, su droga, su venganza contra la rutina. Y como toda droga, más temprano que tarde lo consumió. En su autobiografía, Both Sides, publicada años después, revelaría el primer gran derrumbe. Una noche de 2011, en un casino londinense, perdió 400.000 libras en apenas 90 minutos. Lo dijo sin rodeos. Fue una locura, una estupidez monumental. Una vez tuvo conciencia de lo que había perdido, fue hasta el baño, se lavó la cara y consiguió 50.000 libras esterlinas más. La idea era recuperar algo de lo perdido, pero acabó perdiendo los 50.000. En aquel momento, no fue solo dinero lo que perdió. Bendtner sintió que algo dentro de él se rompió. Salió del casino con los ojos vacíos, el corazón acelerado y la mente atormentada. No durmió esa noche. Y aunque lo que ocurrió fue traumático, aquel sería solo el comienzo. El fútbol, mientras tanto, comenzaba a desilusionarse de él. Wenger ya no lo ponía como antes. Las lesiones se volvían frecuentes y su rendimiento bajaba. En el vestuario, algunos lo veían como una bomba de tiempo. Era querido, sí, por su carisma, pero ya no inspiraba respeto. Las noches de descontrol comenzaron a trascender a los medios. Rumores de fiestas, de autos destrozados, de actitudes arrogantes en entrenamientos. Niklas lo tenía todo para ser leyenda, pero la fama, sin equilibrio, se volvía su ruleta rusa. El Arsenal decidió cederlo, primero al Birmingham, luego al Sunderland y más tarde a la Juventus. Cada club, una nueva oportunidad. Cada temporada, una promesa de redención. Pero el patrón se repetía: buenos comienzos, rápido descenso. Lo que ocurría fuera del campo pesaba más que lo que hacía dentro. La adicción al juego se volvió su compañera silenciosa. Apostaba incluso por teléfono, desde hoteles de concentración. Y cuando perdía, lo hacía en grande. El dinero ya no era un problema. El problema era él. El impacto mental comenzó a ser evidente. En la cancha se mostraba errático y desconcentrado. En su vida personal, sufría cambios de humor repentinos. Sus relaciones sentimentales colapsaron.
A la par, su entorno no lograba contenerlo. Algunos intentaron hablarle, otros lo acompañaron en el descontrol. Su padre, su primer apoyo, se alejó por diferencias. Su madre, preocupada, lo llamaba cada semana. Pero él seguía cayendo. No había entrenador que pudiera frenar esa inercia. Niklas Bendtner no solo era un futbolista en crisis, era un hombre dividido entre dos versiones de sí mismo. En su libro, Ambas caras, lo explica sin rodeos. Una parte de él quería ser profesional, volver a la cima, ser el ídolo que Dinamarca necesitaba. La otra era el lobo negro, como él mismo lo bautizó, una fuerza interna que lo empujaba al abismo, que lo arrastraba a las mesas de juego, al derroche y al caos. Durante años, vivió entre esas dos realidades, sin que una pudiera dominar del todo a la otra. El lobo negro se hizo fuerte en Turín. La Juventus lo contrató para reforzar su delantera, pero no tardó en darse cuenta de que el danés no era el jugador disciplinado que esperaban. Solo disputó 9 partidos y no anotó ni un gol. Fuera del campo, los rumores crecían. Se lo veía en los casinos de Montecarlo, en fiestas privadas y rodeado de excesos. Su presencia en Italia fue tan fugaz como desastrosa, y sin embargo, el jugador aún se aferraba a una idea imposible, que todo estaba bajo control. De vuelta en Londres, sin contrato fijo, decidió probar suerte en Alemania. El Wolfsburgo le ofreció un nuevo comienzo. Pero la historia se repitió. En la Bundesliga marcó pocos goles y acumuló más problemas que méritos. El club le pidió que redujera su exposición mediática, que se centrara en entrenar. Pero Bendtner ya no tenía control de su vida. En una entrevista, su técnico lo describió con una frase demoledora. Lamentablemente, ya no puede ayudarse ni a sí mismo. El lobo negro era quien tomaba las decisiones. El punto de quiebre llegó en 2017. Dinamarca ya no lo convocaba, ningún club grande lo quería. Su imagen pública estaba deteriorada, sus contratos de patrocinio habían desaparecido, y la fortuna que había acumulado en sus mejores años comenzaba a evaporarse. Había perdido más de 7 millones de euros en apuestas. Las cifras las reconocería tiempo después, cuando decidió contar su historia. Entonces ya no era el joven arrogante que se creía mejor que Zlatan, sino un hombre marcado por el error. Una de las escenas más impactantes de su libro retrata un momento solitario en su apartamento, luego de perder 500.000 coronas danesas en menos de una hora. Arrojó el móvil contra la pared, gritó solo, se encerró en el baño y lloró. No era la primera vez. Pero esa noche lo entendió. Había perdido el control. El juego ya no era una diversión ni un escape. Era una enfermedad, una obsesión. Y lo más doloroso de todo, lo sabía, pero no podía detenerse. Durante años, nadie supo realmente cuán profundo era el problema. El mundo del fútbol hablaba de inmadurez, de falta de compromiso, de carácter difícil. Pero detrás de esas etiquetas había una adicción severa, una lucha interna que lo consumía. Niklas apostaba de madrugada, en habitaciones de hotel, en su teléfono, en casinos de media Europa. Se refugiaba en el azar porque ya no encontraba sentido en el juego que, irónicamente, le había dado todo, el fútbol. Intentó buscar ayuda. Consultó psicólogos, habló con terapeutas, pero sus recaídas eran constantes. A veces lograba mantenerse limpio por semanas. Luego, una noche de ansiedad, una discusión, un mal partido, y volvía a caer. El ciclo era implacable. En paralelo, su imagen pública tocaba fondo. Fue arrestado por agredir a un taxista en Copenhague, multado por conducir a exceso de velocidad y expulsado de un club nocturno en Oslo. Los tabloides ya no hablaban del delantero, sino del escándalo. Y sin embargo, dentro de todo ese caos, aún existía un resquicio de lucidez. Niklas sabía que había tocado fondo. Lo supo una mañana, al despertar en su casa con la cuenta bancaria bloqueada, sin contratos y con la prensa en la puerta. Entonces tomó una decisión: contarlo todo. No para justificar lo que hizo,
sino para advertir lo que vivió. Su libro no es una defensa, sino una confesión. Una forma de decir, esto fui, esto me pasó, y si no hablo, nadie va a entenderlo. La publicación de Both Sides fue un evento en Dinamarca. Por primera vez, un futbolista de élite hablaba abiertamente sobre su adicción al juego, sobre las pérdidas millonarias, los episodios depresivos y el vacío de la fama. El país quedó dividido entre quienes lo condenaron como un arrogante irresponsable y quienes vieron en él a una víctima de un sistema que idolatra pero no cuida. Bendtner no pidió perdón, pero sí expresó arrepentimiento. Aceptó su caída y habló de ella con crudeza. Lo más impactante del testimonio de Bendtner no son los millones perdidos, sino la sensación de soledad. Esa soledad que se siente en una mesa de blackjack con fichas de 10.000 euros, mientras afuera el mundo cree que estás triunfando. Esa soledad que lo llevó a romper con su pareja, con su entorno, con su carrera. Esa misma soledad que hoy comparte en charlas, entrevistas y libros para intentar que otros no repitan su historia. La confesión pública de su adicción fue un giro radical. Durante años, la prensa lo había reducido a un bufón mediático. El Lord Bendtner, como se le apodaba irónicamente en redes sociales, por su forma altanera y sus frases altisonantes, como aquella vez que declaró que estaba al nivel de Messi y Ronaldo. Pero lo cierto es que detrás del personaje había un hombre atrapado en una espiral destructiva. El apodo que antes provocaba risas, ahora adquiría un tono trágico. Su testimonio no fue gratuito. Lo expuso con crudeza. Relató cómo entraba con un plan racional. Solo jugaré 20.000. Y salía arruinado. Cómo después de perderlo todo, caminaba por las calles vacías sin rumbo, con la culpa clavada en la garganta. A veces, llegaba a casa con ganas de desaparecer, confesó. Y esa transparencia sacudió a la opinión pública. En paralelo, su vida personal también atravesaba momentos turbulentos. Su relación con la modelo danesa, Philin Rebstorff, fue tan mediática como tormentosa. Ella lo acompañó durante su proceso de descenso, pero las discusiones, las recaídas y las adicciones terminaron por romper el vínculo. No podía salvar a alguien que no quería salvarse a sí mismo, declaró ella en una entrevista. Fue otro golpe para Bendtner, que comenzaba a entender que el daño no solo se limitaba a su cuenta bancaria. Hubo un intento final por reconstruirse en la cancha. Regresó a Noruega para jugar con el Rosenborg y luego volvió a Dinamarca, fichando por el FC Copenhague. Pero ya no era el delantero explosivo que deslumbraba en el Emirates. Era un hombre desgastado, con un físico limitado y una cabeza llena de cicatrices. Jugaba con más pena que gloria, como una sombra de sí mismo. Lo aplaudían, sí, pero no por sus goles. Lo aplaudían por haberse atrevido a volver, por haber sobrevivido. En 2020, anunció oficialmente que dejaba el fútbol profesional. Tenía apenas 32 años, pero su cuerpo y su mente estaban cansados. Quiero empezar una nueva vida, dijo. A partir de entonces, comenzó a enfocarse en su hijo, en su familia y en difundir su experiencia para alertar sobre los peligros de la adicción al juego. Visitó centros de rehabilitación, participó en campañas contra las apuestas deportivas y brindó charlas a jóvenes futbolistas. Niklas había perdido una carrera, pero quizás aún podía rescatar un propósito. Lo más duro de su legado es que no puede medirse en trofeos ni en estadísticas. A pesar de haber jugado más de 80 partidos con la selección danesa, de haber marcado en Champions League, de haber sido parte de equipos históricos, lo que más se recuerda de él es lo que perdió fuera del campo. Esa es su herida y su redención. Porque al contarla, la convierte en advertencia. Hoy, el lobo negro no ha desaparecido del todo. Bendtner lo siente dentro. Aún a veces lo escucha. Pero ahora sabe reconocerlo. Ya no lo deja decidir. Porque entendió algo esencial. No se trata de ganar o perder, sino de seguir jugando el partido más importante de todos, el de la vida, con los pies en la tierra y la mente clara. Pero ¿y a ti? ¿Qué te pareció la historia de Niklas Bendtner?
¿Crees que la ludopatía debería ser tomada más en serio por la sociedad? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas nuestra siguiente historia. Saludos y hasta un próximo video.